Y bueno, pasamos ahora el famoso a los crucis. Esos son los abscus crucis, que son ignorados en realidad. Hoy en día no se encuentra. En la parte arqueológica y en algunas bandas que se ven fragmentos. Y este se ha desarrollado ya con 4 capas. Son 4 capas de color, 4 bandejas que vienen. Y esas líneas que ven arriba de blanco y luego azul y negro, abajo rojo y verde, son los que te dicen estas estructuras complejas, porque toda esa banda se repite al otro lado y en medio está escondiendo el color claro y en el claro el oscuro. Entonces ese ya es en 3 dimensiones, porque ya no se piensa solamente de que la iconografía te dé esa fuerza, sino la estructura de cómo estás escondiendo. Es realmente muy interesante, y eso, por ejemplo, solo se encuentra en fajas específicas. Bueno, ahora voy a pasar a doble tela. Esto es una doble tela simple, como también he dicho que se ha confundido bastante con tapiz. Cuando es simple, la iconografía aquí se puede predominar en lo que quisieras, porque aquí ya no es la estructura ni la técnica, es más la predominancia de la iconografía como quisieras, porque ahí no hay mucha exigencia de matemática como en el otro, porque el otro, cuando son las payas, tienes técnicas muy fijas para poder desarrollar una iconografía. Ahí tenemos lo que yo he podido desarrollar como una réplica, y luego tenemos ya en la parte arqueológica. Lo interesante en la parte arqueológica no es tan prensada, pero puede ser que por el tiempo ha perdido incluso, porque como es una materia orgánica, pierde el volumen con mucho tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que también es desgastada, pero es bien equilibrada. Perdón. Y esa es una doble tela compleja. Esta doble tela compleja es un poco más complicada porque, perdón, creo que el tos me está atacando. Esta doble tela compleja, como gira en realidad la trama, hay que pensar bastante qué predomina en el color del ajedrez y también en la iconografía. Porque si uno no sabe ese predominio, los colores se te pueden mezclar y no puedes predominar la iconografía. Entonces, la exigencia es automáticamente pensar en lo tridimensional de cómo podría ser. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, la iconografía predominante sin ajedrezado, que solo se centra en la iconografía? Entonces, es tan interesante cuando empiezas a mirar de una manera tridimensional, porque todos los hilos sueltos adentro que están agrupados para no salir de ningún lado, la tejedora tiene que tener en mente que sí existe la parte interna, que es el corazón del textil, porque lo que estás viendo delante de la iconografía y atrás te está dando la noción de que controles la parte interna. Entonces es tan importante para poder entender esa complejidad del textil, ¿no? Porque no pensamos como un papel, pensamos realmente como un personaje, que ese textil late dentro, tiene esa fluencia de hilos sueltos, complejos, amarrados, todo, y incluso hay narraciones súper interesantes, ¿no? Entonces eso es muy interesante en doble tela. Gracias a toda esa dinámica de poder entender todas las estructuras y técnicas, pudimos llegar a esta publicación. Y esta publicación descifra desde como hemos visto, ¿no? Desde lo simple hasta lo complejo, pero en su propio lenguaje, desde el aymara, desde el quechua, hacia la traducción al español, y luego ahora ya está traducido al inglés. Gracias a Dios salió este año, y bueno, ahora las personas pueden comprar y entender mejor.
Gracias. Bueno, mirando toda esta cadena operatoria, como hemos visto, y luego pasar a todas las estructuras y técnicas, yo agradezco, gracias a esa información de mis compatriotas tejedoras de todos los Andes, porque sin ellas yo no hubiera podido desarrollar tampoco. Pero también agradezco a todas las personas que han tenido la intención de entender los Andes, ¿no? Los primeros académicos que mencioné estos nombres. Si no conocía esta bibliografía, es probable que iba en otra dirección quizás. Pero mirando las dos herramientas de ambos lados, he visto que la emergencia era tan importante también entrar en la parte ya de sistema en tecnología. Y diseñamos este software que se llama programa Saúl 3D. Eso me costó más tiempo que hablar con mis compatriotas, con las tejedoras. Tuve que estar con 10 ingenieros debatiendo todos los días, por lo menos por 2 años. Y tercer año logramos algo, cuarto año apenas hemos logrado algo. Y bueno, quinto año ya nos ha lanzado que este es el software, donde tú puedes dibujar y luego ver incluso cómo funcionan las tramas, las urdimbres y cómo se porta este patrón de lo tridimensional. Y hoy en día pensamos poner a la educación y lo más lindo de esto es que lograr ese software ayuda incluso a tener una base de datos de iconografías, porque tú puedes dibujar y tener la cantidad que quisieras de todas las regiones, porque yo sé que la iconografía no es estática. Yo creo que ahí yo veo, por ejemplo, el gran resultado de Teresa Gisbert, el libro de la iconografía en los Andes. Te precisa ciertos lugares. Eso es Leque, eso es Charazani, eso es Tarabuco, eso es Jalca. Pero ahora entiendo que no ha mirado su pasado. Miró en ese momento cuando se ha visitado. Es como sacarme la foto en este momento a mí y decirme, Elvira en este momento está de negro y un rojo oscuro. Y me quedo así, pero ¿qué tal si yo mañana visto de verde? Eso es lo que pasó. Entonces, este software ayuda a que hagamos una memoria de la iconografía, cómo fue antes y cómo podemos trasladar esa iconografía a la base de datos y cómo hoy en día proyectamos, porque ahora las iconografías varían. En mi región, por ejemplo, y a mí me encanta igual, tejemos dragones, paracaidistas, futbolistas, de la actualidad lo que vemos y trasladamos al patrón de textil. Entonces, bueno, gracias a los ingenieros logramos, y así funciona. Se dibuja en estos ajedrezes y una vez dibujado se levanta en 3D y esos son los resultados. En la parte arqueológica también ha sido bastante interesante, porque muchas veces ni la fotografía capta esa textura. Queremos descifrar, pero no podemos. Pero con Saúl 3D hemos podido incluso, había un textil en San Pedro de Atacama, donde nos ha abierto la puerta para poder entender toda su colección, que había un fragmento de una cola a los dos lados y había un hueco en el medio. Gracias al patrón de la técnica que tuvo un fragmento así chiquitito, hemos descifrado y se construyó que era una persona con su barra, con su perro, portando y jalándole a los dos perros. Imagínense, desde la cola. La técnica nos ha dado ese resultado y pudimos rescatar y restaurarla en 3D y en software, ¿no? Eso ha sido lo mejor que puede pasar. Entonces, esos son los logros. Por ejemplo, ahí son 2 textiles arqueológicos que lo hemos metido y así se ve, como si fuera tejido hoy, en este momento. Bueno, ahora voy a entrar en lo tridimensional y, bueno, solamente voy a compartir un detalle de lo que se pudo lograr. Como lo ven, toda esa alimentación, ¿no? Cadena operatoria,
luego estructuras y técnicas, luego la parte de la tecnología, ¿no? De cómo almacenar iconografía, técnica, estructura, en fin. Me pregunté con las tejedoras, ¿no? Toda esa intervención al tejido, ¿qué más habría aparte de lo que hemos pensado de lo tridimensional? Y ha sido una respuesta tan impresionante que me ha hecho pensar de otra manera en realidad, ¿no? Cada objeto que interviene te da incluso otros tipos de significado, como una huichuña redonda y una huichuña plana, que te da una dirección. Bueno, en fin, está toda la información en este libro, pero ahora quiero compartir sobre el color, porque es una parte dentro del libro, y yo he sufrido mucho en la academia donde me he formado, porque ahí me han metido todo de luz y sombra, porque me formé en pintura. Cuando te forman en pintura, todo es luz y sombra, todo es teoría newtoniana y todo es brillo. Y eso fue una gran preocupación, porque como estudiaba ahí adentro con los académicos, o mis maestros, mis profesores que me entrenaban, decía que los Andes no tiene ciencia, no tiene tecnología y no tiene arte. Lo que tiene es arquitectura. Y mi pelea fue, no es así. Toda civilización es completa. Tiene lengua, tiene arte, tiene ciencia, tiene tecnología, tiene todo completo. El problema es que ustedes no están cerca de ese conocimiento, están lejos, estamos ignorando. Me dijo, no es así, te aplazo. Y he dicho, está bien, apláceme como quieres, pero me pregunto que no es así. Me dijo, no, la versión académica es esta. La teoría es luz y sombra, newtoniana. Y bueno, tuve que obedecer, pero seguía preguntándome de ese luz y sombra que ha descubierto de esta cámara negra con el brillo, que en los Andes no era así. Me quiso meter con arcoíris, me quiso meter con un montón de resultados, pero quería ir a la realidad. Entonces miré cómo funciona la parte académica de la luz y sombra con el brillo que se tiene. Los predominios académicos te hablan de dos tipos de entrada que hoy en día se conoce bien. Los colores primarios, que se conoce rojo, azul y amarillo, y luego vienen los secundarios y terciarios y cuaternarios, en fin. Tú llegas a un infinito de color. Luego en la parte de tecnología cambia un poco, porque ya estamos hablando de poner y sobreponer en términos de luz y sombra, que también está inspirada en la misma teoría, que es cian, amarillo, y este rosa que es pink. Gracias a esto tú controlas el color y tienes la bandeja del color. Pero en mi caso sucede con la parte práctica, cuando ya predomino los tintes naturales, no es de esa manera. Todo ese equivalente del rojo, azul y amarillo en la parte académica, en los Andes sucede que los secundarios se convierten en primarios. Violeta por cochinilla, naranja por el palillo y verde por la tola. Y yo digo, esta es mi teoría desarrollada desde la mirada de nosotros, y esa es mi respuesta. Entonces, para esa respuesta quería ver cómo esta luz y sombra ha dado este patrón de claro oscuro, que es luz y sombra, y cómo sería en los Andes. Entonces comienzo a mirar cómo cochinilla, por ejemplo, da el primer color, segundo color, tercer color. Ese es realmente una ciencia tan avanzada, porque uno tiene que mirar fuego, agua, qué tipos de aguas tienes, agua dulce, agua salada, agua amarga, y eso está en Aymara. Hay moxa uma, cara uma, que influye. Y luego los tintes. ¿Qué tipo de tintes? Por flora, por corteza, por raíz, por fruto, por bicho, por tierra o mezcla, en fin. Y luego los mordientes.
qué tipo de mordientes, porque las plantas no salen con todo el mordiente y te da color y punto, no. Y ahí realmente entra la química. Por ejemplo, si vas a usar la tola, ¿qué tipo de químico necesitas para fijar bien el color? Y ahí lo tienen bien claro las personas que manejan esta ciencia. Hay sales, sal blanco, hay millos, los millos también son parte de un sal, amarillo y blanco. Todo esto te ayuda a pensar en términos de color, cómo la reacción química sucede. ¿Qué son taninos? ¿Qué son cítricos? Te hace analizar antes de trabajar. Y bueno, yo entiendo ahora, porque las tejedoras siempre decía, ¿no? Para mí el color claro no tiene valor. Y decía, ¿por qué no tiene valor el color claro? Entonces, cuando uno está con la teoría de luz y sombra, la que tiene valor en esa teoría es el color más claro, porque tú llegas hasta una paleta más fina, de primer, segundo, tercero y cuarto, no sé, hasta 12 gamas, no sé. Y tú tienes esa noción, incluso el patrón de la teoría del color, cuanto más colores claros y pasteles que has llegado es lo mejor, porque está en la moda, está en fashion, en todo, hasta en la pared de color, todo. Pero me hacía pensar al mismo tiempo que toda esa teoría se traslada a los Andes. Luego pensamos de nuestros arcoíris, luego pensamos, ¿no?, de muchas cosas y decimos, esa es nuestra teoría y eso es lo que dice la gente. Y ahí están las famosas quizas, por ejemplo. Pero ahora yo entiendo porque, claro, la persona que miraba este artículo de Quiza de Verónica Cereceda, por ejemplo, nos narra bien de su momento, nos dice de ese momento, como ella ha encontrado, pero no se ha dado cuenta que hay un proceso para llegar al color. Ella simplemente miró en ese momento la estética del color de lo que trabajaba en la comunidad. Es como yo mirar ahorita en la ciudad del Alto, que está lleno de los textiles industriales que parecen tan auténticos y típicos. Y caigo en la trampa y digo, sí, los típicos de Bolivia. No me doy cuenta por su materia prima que es chino y es color artificial. Entonces, en este pensamiento de la opinión de las tejedoras, cuando dice, a mí no me gusta el color claro, me gusta el color potente, la pregunta fue, ¿por qué? Me dice, la planta tiene un ajallo. Sí, tiene un ajallo. ¿Por qué? Porque te puede curar o te puede destruir también, ¿no? Depende cómo lo usas. Bien. ¿Y por qué ese ajallo influye en el color? Me dijo, la primera inmersión del agua agarra todo su ajallo de la planta. Por esa razón, los colores predominantes de los textiles arqueológicos son rojo, azul, amarillo, verde, violeta y naranja. Más negro, blanco, gris contado. No hay ese degradé. Entonces, esos colores eran tan importantes que incluso servían para todo el patrón, de conocer la sociedad local. Entonces, la primera inmersión de agua de estos tintes eran los más costosos, los segundos menos y tercero menos todavía. Entonces, por esa razón entendí que por inmersión de agua es completamente diferente a la paleta europea. Y eso es como replanteo ahora la gama del color, que es tan importante. Por otro lado, también va en distintas direcciones que uno no puede conocer. Cochinilla, por ejemplo, se obtiene este color de violeta y puedes tener incluso una gama muy grande, dependiendo cómo lo vas trabajando. Pero lo lindo que sucede aquí, por ejemplo, estoy hablando de dos tipos de mordiente, ¿no? Cochinilla con limón te da los rojos, cochinilla con millo te da estos violetas, pero la mezcla de, por ejemplo, de rojo y el verde, porque primero se tintorea el rojo en cochinilla y luego pasas a la olla de tola cuando está hirviendo el color, tú obtienes un azul. ¿Qué pasó? Por ejemplo, fue cuando Ana Roquero, especialista en los tintes en los Andes,
me dijo, no hay azul en los Andes, el azul se ha importado de Asia. Y yo también creí y dije, sí, es importado de Asia porque es el añil. Pero cuando me mostró esta técnica, las tejedoras, me quedé tan sorprendida y hice una ponencia en Barcelona y dije, querida Ana, te traje una información primordial, es importante para ti. Y me dijo, usted no es ninguna química, menos académica, usted no es doctorada ni licenciada, y así es que eso no sirve para nada. Y me dije, bueno, está bien, pero en la práctica sucede así. Y resulta que esa mezcla de los dos que dio azul, incluso es más intenso que el propio azul de añil. Entonces ahora la ciencia del teñido, por ejemplo, es tan preciso porque puede haber por emersión de agua, puede haber por fermentación de arcilla o puede haber, por ejemplo, por cenizas. Entonces hay tantas maneras de hacer y formas de hacer que yo creo que hace una particularidad específica en cada lugar. Y yo creo que eso es muy importante. Y esos son los logros que pude entender desde esa dinámica. Y ahí, por ejemplo, ahora puedo ver esta gama cómo cambia el color con los distintos mordientes. Con un óxido de hierro tú tienes un verde bien intenso, con sal tienes menos, y con millo incluso tú puedes llegar a un amarillo como limón, dependiendo qué cantidad lo usas y qué tiempo lo vas incluso aireando, ¿no? Porque tiene que tomar oxígeno. Cuanto más oxígeno hay un color más claro y más brilloso. Bueno, gracias a toda esta información, ahora salto al Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Sin esta acumulación de información, es probable que no pude replantear en el museo cómo podría ser una museografía. Y eso es lo que pasa en Europa y en el norte, y a veces nosotros somos los primeros imitadores, diciendo que son los mejores que descifran nuestras ciencias y nuestras tecnologías, porque la bibliografía llega de allá. Y también en las academias se usa esta bibliografía. Entonces comencé a pensar, y este es como salió. Todo por cadena operatoria, para no mentir cómo funciona. Y luego la tridimensionalidad de un textil, porque muchos textiles, cuando una museógrafa o cuando una persona está pensando solo de la exposición, piensa de un cuadro, porque así está entrenado. Pero las tejedoras no aceptan, porque nosotras no pensamos de un cuadro. Como hemos visto su construcción, pensamos de la tridimensionalidad. Queremos ver el textil anverso, reverso. Entonces, eso es como en la exposición de Mosef ha cambiado. Y ahorita creo que somos la vanguardia. Hay muchos directores detrás de la información. Incluso han venido los directores para este evento internacional, la famosa Musiel y Pisodi, que es los mejores directores que trabajan para la nueva museografía del siglo XXI, que es la gran diáspora mundial. ¿Cómo podría ser el futuro? Es cierto que tienen una gran colección, pero es cierto que también la información no es suficiente para poder ponerlo en una exposición y mega exposición. Entonces, yo creo que aún nos falta mucho por descifrar. Y bueno, eso es un salto, y yo pude replantear el museo y aporté más ahora por esta emergencia, y espero que los jóvenes puedan ayudar a que realmente maduramos estas ideas y que podamos hilar finamente con una información apropiada para todos, y que no suframos ese engaño, porque todos los museos tienen por cronología bien claro y bien separado: arqueológico, histórico, etnográfico. Hasta muchas veces pasan los etnográficos como si fuera algo muy superficial, que no es profesional. Entonces yo valoro ambos lados, y la dinámica de la RAI, que ahora el 15 de agosto se inaugura, debatimos por temáticas. 2013 fue textil. Gracias a esa información de contenido, gracias a todo ese trabajo que se ha desarrollado por muchos años, tuve que tener 20 años de paciencia para llegar a eso.
pude articular con otros temas. Con cerámica el 2014 miré de la misma manera, el 2015 lo hice con arte plumario y el 2016, este año, nos toca con la metalurgia. Creo que son aportes que vale la pena y solo pido a los jóvenes que nos ayuden a contribuir con más información y que sea más real, ¿no? Que tengamos ese lenguaje en comunicación entre la parte teórica y la parte práctica. Simplemente eso, y muchas gracias por escucharme.